Nos encontramos en el UFOrum 2016 en la ciudad de Arequipa con el señor Fernando Bendezúa Latrista, quien es un amigo que nos va a relatar sus experiencias de contacto con seres del cosmos y sus mensajes. Fernando, gracias por esta entrevista. Explícanos cómo empezó tu experiencia. Bien, gracias, Giorgio, y un saludo para todos tus amigos que te están viendo. Sí. Mi experiencia comienza cuando yo tengo aproximadamente 5, 7, 8 años de edad. Sí. Empiezo a tener una suerte de sueños. De los sueños me llamaban por mi nombre, Nano, me decían sal al patio. Yo vivía en un segundo piso, salía al patio, levantaba la mirada y en el cielo encontraba, veía un montón de objetos luminosos con ventanas y todo, y que emitían unas luces encima de la casa. En ese momento despertaba yo y estaba en mi cama, era el día siguiente. Como entenderás, yo tenía 7 años de edad, es prácticamente imposible que yo pueda discernir lo que estaba sucediendo. Los sueños se repetían una y otra vez. Mis familiares me cuentan que yo les mencionaba esto de los sueños y yo ya no lo recuerdo. Sí. Sin embargo, cuando tuve 11, 12 años de edad, me invitan a formar parte de Boy Scouts, Niños Exploradores, y me dicen para ir a un campamento al lago Titicaca, a la localidad de Salcedo, 20 minutos de la ciudad de Puno. Correcto. Es así que vamos cerca de 50 niños de varias edades con las personas adultas. Vamos al campamento y decidimos 3 amiguitos escaparnos del campamento a medianoche con nuestras linternas, haciendo una jugarreta, por decirlo así, ¿no? Es así que cuando ya la gente se fueron a dormir todos, 9, 10 de la noche, esperamos el momento oportuno y nos escapamos los 3 amiguitos del campamento. No nos habríamos alejado ni 100 metros del campamento, una noche totalmente estrellada, recuerdo, totalmente silenciosa la noche. Empezamos a caminar en medio de las montañas y de pronto, súbitamente, detrás de una montaña aparece un objeto cilíndrico emitiendo unas luces naranjas muy intensas, unos flashes, y nosotros sentimos, al menos esa fue mi impresión que yo recuerdo, sentimos que el objeto se vino encima nuestro. Como entenderás, más rápido que inmediato los 3 amiguitos pegamos un salto y un grito y regresamos al campamento. Vagamente recuerdo, Giorgio, que toda la gente o gran parte del campamento salió juntamente con las personas adultas, y en el más completo silencio pudimos observar ese objeto cilíndrico. Hoy en día podría precisar o podría quizá especular que mediría unos 30 metros de diámetro, que pasó en el más completo silencio encima de todo el campamento, emitiendo los flashes naranjas con rumbo al lago Titicaca. No fue tanto lo que vi, lo que me sorprendió, sino que en ese preciso instante, a mis 11, 12 años de edad, fue lo que sentí. Y lo que sentí era entender dentro de mi inconsciencia, eso era mi sueño. Eso era lo que yo estaba soñando. O sea que no era una experiencia onírica, una experiencia producto del subconsciente, era una experiencia real, ajena a mi persona. Desde entonces empecé a buscar la respuesta de qué cosa era eso, qué cosa era lo que había visto, y empecé cada vez a buscar más y más. Durante toda mi adolescencia los sueños me siguieron, me persiguieron, etcétera, etcétera, hasta cuando ya llegué a la época de la universidad, terminando la carrera de Derecho. Súbitamente, de un momento a otro, porque ya había bastantes años que ya no soñaba, pero siempre añoraba ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué soñé eso de niño? ¿Por qué veía eso? No solamente lo había visto, sino que lo soñaba. Empecé de alguna manera a intuir, a sentir la necesidad de comprender eso. Ya terminando la carrera de Derecho, juntamente con algunos amigos, Toñito Cisneros, amigo de la infancia, que también tenía sueños, es así que empezamos a juntarnos con un grupo de amigos y terminamos juntándonos cerca de 20 personas en mi casa para tratar de estos temas. Sí, incluyendo a Roberto Vargas. Incluyendo a Roberto Vargas. Ya. Entonces, los menores de edad éramos nosotros, y quien te habla. Todas las personas, inclusive habían médicos, habían personas mayores que iban ahí de diferentes, de diferentes escuelas esotéricas, místicas, no sé. ¿Eso fue antes del accidente de Roberto? No, eso ya fue después de su accidente. Porque él se acerca a todo este grupo de amigos motivado por una respuesta de su accidente. ¿Eran parte del grupo Rama o no? Era independiente. Para entonces no había grupo Rama, no había nada en Tacna. Buscamos
pero nos dijeron que simplemente eso había quedado en los 80. Ya. No pasaba. Al empezarnos a reunir en mi casa, en el mes exactamente te puedo decir de mayo del año 1994, las 20 personas nos reuníamos una vez a la semana, conversábamos, este libro leí, esta cosa soñé, aquello leí, compartíamos información, etcétera, etcétera. En el mes de julio aproximadamente del año 94, de pronto, súbitamente, empiezo a tener nuevamente los sueños. ¿No es cierto? Pero ¿qué cosa eran los sueños en este caso? Me veía caminando en un desierto, miraba las estrellas, y en medio de las estrellas, como con luces de neón, se formaba la palabra Chuchuco. Chuschuco. Así es. Lo interesante de todo, que quien te habla no soy de Tacna, ni las personas que estábamos ahí, muchos no éramos de Tacna. Entonces, no conocíamos Chuchuco. Bueno, no le presté mucha atención, dije, qué raro, qué extraño. Pasaron los días, el sueño se repitió una vez más, otra vez más, otra vez más, se repitió cerca de entre 4 y 5 veces a la semana. ¿Y se repitió a más de una persona? No, ese sueño a mí. ¿A ti? A mí. Entonces, es ahí cuando ya la gente empezó también a tener sueños, de repente, no recuerdo muy bien, pero el caso puntual era que quien recibió el sueño era yo, y producto de lo que mi búsqueda de respuestas de la niñez. Entonces, es ahí cuando yo les comenté. Entonces me comentaron, sí, nosotros hemos tenido sueños, parecen muy semejantes. No sé, no recuerdo realmente si fue algo puntual y único, pero sí empezábamos a soñar con, de repente, el desierto, con el cielo, etcétera, etcétera. Y Chuschuco. Y ese chuchuco que yo había recibido. Sí. Entonces, cuando el sueño se empieza a repetir una y otra vez, es así donde yo empiezo a tener un poco de miedo. Ya. Porque una cosa es que sueñes un sueño una vez al mes, otra cosa es que lo sueñes 5 o 6 veces cada 15 días. Es como una intrusión. Ya claro, entonces yo empecé a sentir, a percibir dentro de mi inconsciencia que algo estaba ingresando en mí, algo estaba motivándome a soñar eso, me empecé a asustar, les comenté a los chicos, empezamos a buscar, y es ahí que con Toñito Cisneros dijimos, pero Chuchu, y la gente decía, pero nadie conoce, como no éramos de Tacna, empezamos a buscar por ahí, nos encontramos con un doctor, con un médico, y que me estaba metido en la gnosis, estaba metido en estas cosas, y le empezamos a comentar de los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo le comento y le digo, doctor, yo estoy teniendo un sueño repetitivo. Ah, sí, qué interesante. ¿Cuál es el sueño? Le cuento el sueño. Oye, me dice, qué interesante, porque ese lugar existe. ¿Existe? Para mí fue algo que sentí muy profundamente. ¿Y dónde queda? Ese lugar, en los años 70, fue un lugar donde los grupos Rama iban a tener contacto. Cuando yo escucho eso, la cabeza me da vuelta, el corazón me empezó a latir, pero de una manera intensa, y lo único que yo quería hacer era ir a ese lugar. Era más fuerte que yo. Es así que nos volvimos a reunir en mi casa, y yo recuerdo muy claramente que les dije a los chicos, ¿saben qué? Hemos confirmado esto, existe el lugar, no era una cosa, una idea. ¿Cómo que sí existe? Es un ojo de agua, más o menos me han dado las coordenadas, porque en ese tiempo, Giorgio, no había movilidad que te lleve, todo era a pie. Hoy en día pues ya hasta tours ahí al lugar. Yeah. Entonces, cuando me indican eso, la motivación y la fuerza fue tan intenso acá adentro que yo les dije, ¿saben qué? El próximo sábado vámonos. Ya, perfecto, vamos. Pero mira tú cómo son las cosas. Hoy en día ya lo entiendo. Mucha gente dijo, pero si vamos a ir a ese lugar, vamos con la asesoría de alguien. No, mejor vámonos a la playa a meditar. No, mejor vámonos a otro sitio a orar. Mejor vamos a otro, mejor busquemos a fulano mengano. Mejor entonces, si es así, busquemos a alguien de los grupos Rama de antaño para que nos oriente, porque no es así de simple. Me molesté un poco y les dije, ¿saben qué, chicos? El próximo sábado me voy. ¿Con ustedes o sin ustedes? No, pero no te molestes. No, si no es. Entonces vamos, estamos quedando por esto, lo que estoy soñando, lo que estoy viviendo y lo que estamos viviendo, porque no es por mí nomás, se supone que todo el grupo tiene que estar involucrado en esta situación, es para que vayamos a ver qué sucede, sin presagiar lo que íbamos a vivir. Llega el 26 de noviembre del año 1994, que curiosamente sumado los números da 33, que yo recién hace 3 años me entero de eso. Llega el 26 de noviembre, 4 de la tarde, punto de reunión en mi casa, 4 de la tarde, no fue nadie. Solamente Toñito Cisneros y Charo, que era mi enamorada en ese tiempo, mi esposa hoy en día. Ya. ¿Y las demás personas? Entonces Toño me dice, hay que llamar. Y yo le dije, ¿qué vamos a llamar? Ya quedamos la semana pasada, yo me voy ahora, yo no espero a nadie. Le digo, esta cosa ya me está ardiendo, me está partiendo el alma, yo necesito ir. Era una cosa muchísimo más fuerte. Ahora ya entiendo por qué, ¿no? Una llamada como encuentros cercanos del tercer tipo. Y una cosa, sí, cuando yo veo es
prácticamente, de hecho eso está basado en hechos reales, sabemos, ¿no es cierto? Entonces la información obviamente ha habido siempre. Es así que nos fuimos a Chucchuco, fuimos al paradero, había que buscar un bus que nos lleve hasta por ahí y de ahí a caminar a capela a punta de intuición y llegar a ese ojo de agua. ¿Fue Roberto o no fue Roberto? Espérate, nos fuimos las 3 personas. Antes. Nos fuimos las 3 personas, Toño Cisneros, Charo y yo, Ya. rumbo a ese Chucchuco. Ya. A medio camino aparece un taxi por ahí en medio de los taxis y sale por medio cuerpo de Roberto. Oiga, ¿en qué quedó la salida? Pero nos estamos yendo. Espérenme, voy a traer mi mochila. Te esperamos y nos vamos. Es ahí que se integra Roberto y nos vamos a Chucchuco. Sin saber. No sabíamos relajación, meditación. No sabíamos nada, Giorgio. Yo creo que él había estudiado control mental, ¿no? Había Método estudiado, Silva. sí. Entonces, cuando llegamos al sitio, ya empezaron a ver los flashes, no sabíamos qué sucedía, llegamos al lugar, más o menos por esta zona llegamos, sacamos nuestras mochilas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Iban al ojo de agua o no? Claro, o sea, en el ojo de agua, pasando el ojo de agua queda un desierto, ahí llegamos. ¿Y ahora qué hacemos? No teníamos idea a qué habíamos ido. Entonces ahí creo que fue, no sé si Roberto o Toñito Cisneros. Alguna vez vi en televisión o seguí algo, realmente no recuerdo, una técnica de relajación. Bueno, peor es nada. ¿Qué hacemos? Hay que sentarnos, nos sentamos, cerramos los ojos. Y empezamos a tomar respiraciones profundas. Ahora, habían caminado mucho tiempo porque salieron a las 4 o 5, ya sería casi de noche, llegaron de noche. Y hemos llegado cerca a las 7, unas 2 horas de caminata. Sí, unas 2 horas de caminata. Empezamos, ni bien cierro los ojos, se ilumina el lugar donde estoy. Como es mi ignorancia, y como yo nunca me había relajado ni había hecho meditación, para mis adentros dije, así será meditar, así será relajar. Pasaban los instantes, los segundos, la luminiscencia fue cada vez más intensa, empecé a sentir que quemaba mi cuerpo, empecé a sentir una sensación de mareos, de ingravidez, de náuseas, cada vez más fuerte, empecé a tomar respiraciones casi forzadas, para mis adentros me decía que me calme, que tenía que controlar esa situación. Sentí o vi, no se puede precisar, como un haz de luz que recorría de aquí toda mi columna vertebral de arriba hacia abajo y que me quemaba intensamente, casi causándome un dolor. Es así que en un momento determinado dije, no sé si esto será meditar, relajarme, pero esta situación no va conmigo. Es así que yo decido interrumpir el proceso y decido salir prácticamente a la fuerza de ese estado que estaba. Cuando abro los ojos, estábamos sentados, cuando abro los ojos es ahí que exactamente a medio metro, 1 metro mío, frente a mí, veo unos enormes pies plateados, unas botas plateadas, y cuando levanto la mirada me encuentro ante un personaje de aproximadamente 2,5 metros, 3 metros de estatura, con el pelo blanco adiamantado que le caía por los hombros, con una ropa resplandeciente blanca como la nieve. Yo nunca me he desmayado, pero estoy seguro que aquella vez estuve a punto de hacerlo, porque cuando yo lo vi, ya no solamente sentí las náuseas, el mareo, la ingravidez y la quemazón, sentí que la respiración prácticamente me abandonó. Y entonces sentí que me desvanecía. Claro. En ese preciso instante este personaje que me sonreía en todo momento sin mover los labios, me dijo, no temas. ¿Quién era? En ese preciso instante, este personaje, en ese preciso instante que me dice, no temas, en ese preciso instante, simultáneamente, no sé si en mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, no puedo precisar, ingresó en mí un calor y produjo una paz tan intensa, humanamente desconocida. Y esa paz me permitió recuperar la respiración, me permitió recuperar las fuerzas, y es ahí cuando lo pude contemplar muy bien a este personaje. Y ahí me di cuenta que estábamos en una media luna dorada, que esa media luna pulsaba, estábamos él y yo. Es ahí cuando yo percibo que había otra entidad más, otro personaje cerca de esto. Percibo, ya dejo de verlos, percibo la respiración de mis amigos que estaban también viviendo el mismo estado traumático de la situación, tratando de controlar cada uno. Charito también estaba viviendo su experiencia. También, o sea, los 4 hemos vivido. ¿Con otro ser? O sea, no. Charo, por ejemplo, no abrió los ojos. De miedo no abrió, pero sintió perfectamente todo. Y bueno, vio pues con los ojos cerrados ya, ¿no? En esos estados de energía ya la gente termina viendo con los ojos cerrados. Es así que este personaje, cuando yo no sé si pregunté, yo pienso que estos personajes sacan la pregunta de tu mente
¿para qué estamos aquí? Pregunté. ¿Cuál es el objetivo de nuestra presencia? Y lo interesante de todo que las respuestas venían al mismo tiempo que la pregunta. Ya. Están aquí para recordar. La clave está en el recuerdo. Sí. ¿Qué cosa tengo que recordar? ¿Quién eres y para qué has venido? Sí, no hay un delay, es instantáneo, es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo, a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? ¿Quién eres y para qué has venido a este mundo? Ese es el objetivo de nuestra presencia, que tienen que recordar esto. Y no te olvides, me dijo, y no te olvides que tienen ustedes el suficiente potencial psíquico y emocional para ser felices en esta tierra. No necesitan de nada ni de nadie para ser felices en esta tierra. Prepárate para una siguiente experiencia, vamos a preparar para una siguiente experiencia a ustedes, y de esa manera este personaje empieza a retroceder. Eso es un gran mensaje, porque a pesar de las energías difíciles de asimilar al comienzo, ellos dicen que podemos hacerlo. Claro que sí, esa es la idea. Podemos hacerlo, sin dependencias. Sin dependencias, que ese es el objetivo principal. Yo pienso que la experiencia que nos tocó vivir aquella vez, y por eso yo lo cuento en las conferencias, no sabíamos meditar, relajación, meditación, no sabíamos nada de nada. Y es ahí donde empezamos nosotros de alguna manera a sentir, a vivenciar. Más que información lo que nos dieron, nos hicieron sentir. Sentir, despertar. Sentir la vida, sentir el amor, sentir digamos pues sentimientos que lamentablemente los seres humanos hemos olvidado. Estamos dejando de lado las cosas más simples del momento de la vida. Lo importante, la esencia. Efectivamente, lo importante, la esencia de todo. Yo siempre digo, y alguna vez nos lo dijeron ellos, no son las experiencias de contacto las que te van a ayudar a despertar. Y entonces dije, porque yo de repente creía lo contrario. Me dijeron, lo que te va a ayudar a despertar es el entendimiento de tu propia vida. ¿Y este ser quién era? ¿Te dijo quién era? Se identificó como Godard. Godard, de Apu, de la constelación Alfa Centauro. Sí. Todo eso vino como una especie de manguera de bombero, con el agua que entraba en mi mente, y en un momento determinado yo le dije, no voy a recordar yo todo lo que me estás diciendo. Y es ahí cuando él me dice, pero esto no es para ti, es para las nuevas generaciones que vas a ir a conocer. Y en ese momento pasaron por mis imágenes, dando charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa experiencia fue así, comenzó cuando tenía 5 o 7 años. Ese es el título de mi conferencia, de mi charla ahora, que los sueños es una zona de contacto. Sí, es un instrumento para tener, que no son solamente sueños, son un espacio en donde de alguna manera estas personas bajan y nos permiten a nosotros ingresar, y es ahí donde nos hacen vivir estas experiencias. Y posteriormente has tenido contacto con otros seres que no sean Godard y los de estos seres de Apu, ¿no es cierto? Sí, definitivamente ha habido muchas experiencias en todos estos años que definitivamente pues marcan un espectro de que definitivamente no son, así como no estamos solos, no están también ellos solos, no son unos cuantos, son muchísima gente, muchísimas entidades, seres quizá hasta adimensionales, seres de naturalezas muy complejas que no creo que nosotros estemos en capacidad ni siquiera de imaginar. Ya, están asociados entonces esta variedad de seres, trabajan en conjunto. Y no te sabría decir, sinceramente. Lo que sí he podido percibir que en todo momento estas personas nos han hecho sentir, más que el hecho de que nosotros tratemos de comprender quiénes son ellos, la experiencia que nos han hecho vivir es para que su presencia nos sirva a nosotros como punto de referencia para entender quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos hacer aquí en nuestro mundo. Claro, ese es el mensaje clave, más importante. Claro, después quiénes son, qué cosas están haciendo. Bueno, existen hoy en día muchísimas teorías, especulaciones, y pienso yo, finalmente, la interpretación de cada uno. Porque muchas veces yo lo digo, ¿no? Lo que yo te estoy contando en este momento de la experiencia es lamentablemente el 5%. Y no te puedo contar el 95% restante. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones mentales, emocionales, culturales, genéticas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, finalmente, termina siendo la experiencia una suerte de interpretación de lo que viví. ¿Tuviste otras experiencias en las cuales te citaron o te movieron a ir a un lugar? El 27 de julio del año 95, nuevamente a través de los sueños, se me presentan nuevamente, y en este caso ya los seres, Osim, de Morlen, tengo entendido, se me presenta y me dice, tienes que venir a Chuchuco nuevamente. Es ahí que en el sueño ya yo empiezo a tener una suerte de protagonismo, y yo le pido y le digo, por favor, ¿con quiénes? Solo. Se repite el sueño una y otra vez, y es ahí cuando tengo protagonismo en el sueño y les digo, discúlpenme, no puedo ir solo. Porque si aquella vez que fui con 3
casi me muero, solo no voy a poder. Es ahí donde me indican que lo puedo llevar a Toñito Cisneros, amigo de esto, ¿no? Es así que lo llevo el 27 de julio, tenemos, fue tremendo lo que sucedió ahí, la cantidad de naves que estuvieron tan cerca, a 30 metros encima nuestro, etcétera, etcétera. Y en esa oportunidad vimos un domo de energía azul que pulsaba, no sabíamos qué cosa era, y sentía yo una voz intensa que me decían, ingresa a ese lugar, ingresa. Y yo le decía, me están diciendo que ingresa. Toño me decía, o ingresa tú, pero ¿qué es eso? No sabíamos qué cosa era. Bueno, ¿quién se quema primero? Es así que de una manera instintiva nos tomamos de la mano y dijimos, bueno, entramos los dos juntos. Ni bien entramos, vimos un túnel de metal, por decirlo así, plateado, y Osim, esta persona muy grande, musculosa, se me acerca y me toma del brazo. Y yo le digo, ¿para qué hemos venido? ¿Cuál es el motivo de la experiencia? Con nosotros no es la experiencia, me dice, es con ellos. Y llegamos a una puerta de media luna, casi tipo ascensor, se abre esto y pasamos a un ambiente donde había una mesa en forma de media luna y habían 12 personas. Ahora, ¿cómo sé? Yo no las conté, simplemente supe que eran 12 personas. Y es ahí donde Osim me dice, están parados frente a los ancianos menores de Morley. Ah, ya. Esa fue la segunda experiencia que tuvimos, y lo interesante de todo que en ese momento Roberto estaba teniendo una experiencia paralela en las playas de Tacna. O sea, se movió todo sincronizadamente, de una manera simultánea que empezamos a vivir de diferente manera el contacto. Ahora, pero como te decía antes, hemos estado investigando casos de contacto y muchos de ellos son con grises también, ¿no? Pero la mayoría de la gente no los ha catalogado como negativos. Esto es en la asociación que se llama FREE, F-R-E-E. Y son varios miles de personas. De que hay negativos según ellos, pero es una minoría. O sea, por eso me gustaría saber más acerca de tu experiencia con esas variedades de seres humanoides. ¿Cómo añaden a estos mensajes básicos que te dio Godard, por ejemplo? En una oportunidad tuve una experiencia muy contundente con estas entidades, una suerte de científicos. Ahora, yo no te digo que ellos me dijeron, es como que de repente uno tiene acceso, o es que ellos se muestran desde otro punto de vista quiénes son. Yo supe que era científico, por decirlo así. Esa fue mi interpretación de quién era esta entidad, ¿no? De los típicos grises. Y que ellos venían a investigar. Pero una de las cosas interesantes que este personaje quería hacer era entender el mensaje de este caso Godard y compañía. De los otros. Sí. Entonces yo entendí en la experiencia de que ellos están imposibilitados de entender eso, que ellos lo pueden entender intelectualmente o lo pueden asimilar como conocimiento, pero hay algo que les impide poder comprender eso y les motiva curiosidad. Esa fue la experiencia que tuve, que fue corta, que es lo que te estoy contando. Y ¿En Chuchuco también? No, eso fue en mi casa. En tu casa. En mi casa, sí. Y entonces yo también no continué las experiencias porque obviamente no me interesaba, también te soy honesto. Entonces corté yo la comunicación, corté la meditación, corté el proceso que estaba viviendo, pero sí fue muy fuerte, muy intenso lo que viví. ¿Distintas energías? ¿Distintas sensaciones? Sí, podría decir que distintas sensaciones. ¿Más difíciles o...? Bueno, no, ya con lo que había vivido. Esas eran muy... Claro, con lo que había vivido con Godard aquel 26 de noviembre del 94, yo digo, no es que nos preparan, sino yo entiendo de que realmente el ser humano, como él mismo me lo dijo, están suficientemente fortalecidos ustedes psicológica y emocionalmente. Entonces, ya con esa situación pienso más bien que las demás experiencias han podido ser asimilables con lo que se vivió ese 26 de noviembre del año 94. ¿No? Ajá. Ya. ¿Y cuál es el trabajo que estás cumpliendo ahora en relación a esas experiencias? ¿Qué trabajo o misión te han encargado tienes o voluntariamente lo haces? Yo creo que más que misión y trabajo, la presencia de ellos es simplemente para que recordemos que la responsabilidad es nuestra, que nosotros somos los que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas, que nosotros tenemos la necesidad de poder entender y descubrir quiénes somos en verdad. Hemos olvidado
lo esencial de la vida misma. Sí. Principalmente hemos olvidado nuestras verdaderas identidades. Por eso pecado es una palabra pues, mucho más antigua que el arameo acádica, que significa olvido, pérdida de memoria. Entonces, eso nunca nos habían enseñado. No, dicen hasta error, es un error. Claro. Pero es una pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Entonces, alguna vez yo conversando con los sacerdotes les decía, ustedes sabían esto, sí, pero en el Concilio de Trento se modificó todo porque la Iglesia vio, pues dijo pérdida de memoria ¿pero de qué? ¿De olvido de qué? No, muy complicado. Mejor hacemos la situación de una manera un poquito más sostenible para la humanidad. Qué fundamental ese mensaje, ¿ah? Y bueno, de esa manera pues se han pasado ya cuántos años y bueno, estamos viviendo muchas otras experiencias, principalmente la de compartir con la gente. Yo no trato de demostrar ni convencer a nadie de esto. Basado en mi experiencia de niño, cuando viví, he podido seguir investigando y tener la posibilidad de encontrar, que lo voy a mostrar ahora en la conferencia, casos en donde hay niños que están siendo visitados, están teniendo experiencias tan semejantes a lo que me tocó vivir a mí. Y que por falta de información y por falta de conocimiento y también ignorancia, terminan estos niños siendo medicados, llevados al psicólogo, al psiquiatra y en algunos casos hasta siendo exorcizados. Sí, correcto, ¿No es correcto. cierto? Entonces, cuando estos niños lo único que están buscando es que alguien les diga, eso lo que estás viviendo es real, no es psicosis, Sí. no es fantasía, es real y hay que aceptarlo así. Claro, la investigadora Mary Rodwell en Australia investiga justamente este tema con los niños que están teniendo experiencias y no saben a quién contárselas y sus padres Así es. a veces no los comprenden. Estos niños, por ejemplo, que en algún momento han llegado a mi vida, han hecho dibujos, ellos teniendo 2 años y medio, 3 años de edad. Correcto. Unos dibujos alucinantes que los voy a mostrar ahora en el Congreso, ¿no? Entonces, cuando yo lo muestro eso, muchos otros padres de familia y niños están viendo eso. Muchas veces en Argentina, recuerdo una experiencia muy bonita, muy agradable, que un niño de 8 años vivía eso, nadie le creía, y cuando vio las imágenes en la conferencia, sus papás pues realmente entendieron que era real, me van a buscar y me dicen, entonces es cierto, nuestro hijo está viviendo eso. Y efectivamente, entonces, ¿cómo lo podemos ayudar a nuestro hijo? Y yo les dije, pues vuestro hijo no necesita ayuda, quienes necesitan ayuda son ustedes. Sí. Y lo más bonito de todo, para cerrar ese capítulo, es que el niño me escribió un mail unos 2 meses después y me dijo, gracias, señor Fernando, por haberme ayudado, por fin, mis papás me creen. Inclusive creo están recibiendo información, lenguajes, formas matemáticas, tienen experiencias conscientes dentro de naves, etcétera. Bueno, lo raro sería que no suceda eso hoy en día con todo lo que se está dando en nuestra humanidad. Definitivamente todo está más acelerado y también todo ese fenómeno está acelerándose más, está evidenciándose de una manera más contundente, ¿no? ¿Tú crees que con las pocas personas que están dispuestas a compartir estas experiencias y conocimientos ya se está logrando algo en la humanidad? ¿El propósito por el cual se dio estos contactos se está logrando? Bueno, ¿quién no puede decir eso, no? Si tú me dices, tú crees, bueno, uno cree y espera mucho, ¿no? De ahí a la realidad dista mucho. Porque ¿qué es lo que se esperaría? ¿Que haya un cambio masivo en la humanidad o basta que con pocas personas reconozcan A mí eso? lo que me ha alguna vez me preguntaron en una conferencia, ¿qué es lo que más me ha sorprendido ver en estos años? Lo que a mí me ha sorprendido ver, conocer, es autoridades políticas, gubernamentales y religiosas que habían sabido de esto y mucho más y no se lo habían contado ni a su mamá. Entonces, ¿cómo se ha venido manejando? Mira tú una de las cosas que en estos años yo entendí. Cuando tuvimos la experiencia de contacto y con Roberto en algún momento lo vivimos, estábamos dispuestos a ir de puerta en puerta, a tocar la puerta y contarles a la gente la buena nueva. Ya están aquí, ¿no es cierto? Porque de alguna manera pensábamos consciente o inconscientemente que traíamos pues la buena nueva, la novedad. Con estos años, al enterarme de muchas cosas, yo me había enterado de que habíamos sido la última rueda del coche y que nuestras autoridades habían sabido esto mucho más. Claro, hay autoridades que saben, algunas, es verdad. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras darnos por ahora? Bueno, ¿qué mensaje? Pues simplemente es compartir mi experiencia, el hecho de que el objetivo de esto es pensar por uno mismo, hacer lo que uno siente
Y definitivamente buscar, investigar, discernir. Lo que nos está faltando a nuestra humanidad es el discernimiento, la intuición. Estamos llenos de creencias, estamos llenos de paradigmas mentales, estamos llenos de muchísimas cosas. Albert Einstein alguna vez lo dijo. La educación y el sistema de vida le enseña de todo al ser humano, absolutamente de todo, excepto lo principal. ¿Qué es? Hay que deducir por qué cosa será lo principal. Quizá eso principal es que hemos olvidado, por eso es que estamos así como estamos. Valorar lo fundamental. Valorar lo fundamental, la esencia de la vida, que no es una mistificación de las cosas, es sino una reconexión con la vida misma, el entendimiento de nuestras propias vidas, tal cual me lo dijeron en alguna de esas experiencias. No vas a entender, o sea, no vas a despertar, las experiencias de contacto no son las que nos van a ayudar a despertar, es el entendimiento de nuestras propias vidas. Y ese entendimiento, Giorgio, y al menos por experiencia propia, me atrevería a decir, ese entendimiento se logra de forma personal e intransferible. Cada uno tiene su propio mundo, cada uno tiene su propio universo, en el cual tenemos la responsabilidad de poder entender, descifrar, decodificar nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quiénes están? ¿Por qué están nuestras familias a nuestro alrededor? ¿Por qué estamos en este mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Debería empezar por un interés de querer saber. Espero. Claro que sí. Tiene que haber una intuición, una necesidad de querer saber y entender. Y creo que por eso también estas experiencias de contacto que escapan de lo normal, de lo cotidiano, pueden acicatar la curiosidad. Claro que sí. Esa es definitivamente, mira tú, la experiencia de contacto o el contacto mismo, el fenómeno OVNI, induce al ser humano a una profunda reflexión. Y producto de esa profunda reflexión tendría que darse inevitablemente un cambio social a nivel planetario. Y como entenderás y entenderán tus amigos que van a ver esto, esos son muchos intereses. Ahora, ellos, los hermanos mayores, por así decirlo, ¿no quieren presentarse abiertamente, de manera contundente, de una vez? Yo nunca lo he entendido así, nunca lo he entendido así. ¿Cómo quieren proceder? Y hasta cierto punto te preguntaría de repente, ¿y para qué? Bueno, para que haya un reconocimiento masivo de esta realidad y una reflexión masiva. Y de alguna manera con su tecnología y con todo lo que ellos saben solucionen nuestros problemas. No, para hacernos pensar, como decíamos antes, no para caer en dependencias. Claro, entonces, si queremos que eso suceda, tendríamos primero que solucionar nuestros problemas, limpiar el ambiente, el panorama. Y entonces ellos van a venir no como objetivo, sino como consecuencia lógica de nuestro entendimiento aquí en la Tierra, en nuestras vidas. Muchas veces conversamos, a veces en los grupos y con la gente que he podido conversar. No se trata de entender para qué vienen ellos, su presencia se trata para que entendamos cómo debemos vivir aquí. Y cuando uno empieza a entender eso, aquí de alguna manera estamos un poco de cabeza. O sea, hay que reacomodar el ambiente, hay que reacomodar tus pensamientos, tus emociones, tu vida finalmente, para poder estar en condiciones de reacomodar la vida de los demás. Y el efecto no objetivo va a ser la presencia de estas personas en nuestro mundo. ¿Cuáles son los 2 libros que has escrito? ¿Y dónde se pueden encontrar? Son tres. Uno con Roberto, Memorias del Futuro. El otro, Dioses Extraterrestres y Nosotros. Y el tercero, Alborada Cósmica, que es una experiencia muy interesante también, que escapa un poquito a lo que te he estado comentando. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Por el momento solamente en las conferencias o en las charlas que estamos dando, ¿no? Ahora me han invitado a colaborar con este grupo de investigadores. ¿Tienes alguna página web o No. forma de poderte ubicar? Bueno, mi correo electrónico nomás, que es nanoam@ymail.com. Okay. O al Nano Bendezúa la Trista en Facebook. No soy muy amante de la tecnología. nanoam@y.mail.com. Soy el único en el planeta que tiene ese correo. Sí, nunca había oído hablar. Sí. No es Gmail, es el email. Email. Así es. Bueno, excelente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti.